Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, a este podcast. Viva la vida. Dios mío, ya episodio número 24. Qué gran noticia, qué emocionado estoy. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Ya episodio número 24. Hágame el favor. Y si viste el título de este episodio, sí, vamos a tratar algo. No sé, yo lo siento diferente. De pronto ustedes puedan decir lo mismo después de escuchar el episodio, ¿no? Pero yo lo siento diferente. Estoy emocionado porque lo siento diferente. Entonces, nada, primero, no sé dónde nos escuchas. Quizá no sé de qué plataforma nos ves. Puedes estar escuchando desde Spotify, puedes estar escuchando desde Apple Podcast, puedes estar escuchando desde Google Podcast, puedes estar escuchando desde YouTube también. No sé, puedes estar escuchando desde otro lado, porque se redirecciona a varias plataformas. Que a veces pierdo la cuenta. Entonces, desde donde sea que nos estés escuchando, eres bienvenido. Este es un espacio preparado para ti, este es un espacio preparado para mí, donde todos tenemos la oportunidad de ver las cosas seguramente de una perspectiva diferente. Yeah, ese es un objetivo del programa. Entonces, gracias por estar ahí escuchando, gracias por invertir parte de tu tiempo en este programa. Y puedes seguir ayudando a este canal compartiéndolo con un amigo si crees que lo puede necesitar, si por casualidad te hizo reír y quieres que se ría contigo, si por casualidad te hizo pensar, si por casualidad, no sé, te hizo llorar, no sé. Nada, puedes compartirlo y que otros también la pasen igual. Eh, ¿Qué tal si empezamos? ¿No? Episodio número 24. No sé por qué, pero siempre he creído que, bueno, también porque ya me lo han dicho en otras ocasiones, me parece que se suele, no sé cómo decirlo, tiende a ser más personal, ¿no? No sé si, no, pues por lo menos no me lo imagino a un grupo de personas reunidas escuchando el podcast, no solo este, cualquier tipo de podcast. Pero si lo haces, genial, puedes seguirlo haciendo, seguramente lo estás escuchando así, no importa, pero en este episodio siento que va a ayudar un poco, que lo escuches, no sé, que lo sigas escuchando solo o, o con alguien más, si ya lo tienes programado. Pero nada, espero que este episodio pueda en serio ayudar. Y voy a dar un poco de contexto, ¿no? Este episodio nace a partir de lo que estaba viviendo hace unos meses atrás y pasando algunas noches también. Entonces, me parece curioso y seguramente voy a dar un poco de contexto al texto antes de abarcar toda la idea, para que podamos entender mejor a lo que se refiere el texto, nuevamente lo digo, y para, no sé, entender un poco, como ya lo decía antes, con una perspectiva diferente, lo que la Biblia quiere decir y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida y asimismo vivir una vida diferente, por lo menos cambiarla en algo. Entonces quiero leer Josué 1:8, un versículo interesante que nos va a decir lo siguiente: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Creo que no sé, si has ido a la iglesia antes, si has escuchado mensajes de iglesia antes, podrás identificarlo, podrás haberlo escuchado en uno que otro sermón, no sé, porque es un pasaje en parte bien conocido. Todos van a estar hablando como su gran versículo, el versículo 9, el que le sigue, pero hoy quiero tratar el versículo 8. Y es bastante interesante su contexto. Es interesante porque en la Biblia vamos a encontrar varios tipos de historia. Si bien todos van a narrar una historia
verídica sobre el mismo pueblo, ¿no? Vamos a encontrar que estos tipos de historia lo van a contar de maneras diferentes, de distintas perspectivas, y nos van a contar distintas cosas o distintas situaciones que ocurrían en tiempos diferentes. Uno de estos estilos va a ser llamado historia deuteronomista. Son varios libros que van a narrar una parte de la historia de Israel y que van a ser más o menos escritos en el siglo VI. Estos libros son interesantes porque obviamente se narran mucho más adelante que la historia que narran. Entonces digamos que, por ejemplo, en Josué, cuando se escribe Josué, es un tiempo muy posterior a lo que sucedió en la historia de Josué. Entonces vas a encontrar en Josué que llegan a la tierra donde se estableció el pueblo de Israel, ¿no? Y vas a encontrar que la conquistan, sacan a los distintos pueblos que la habitaban, y este hombre, Josué, se dice que va a distribuir esta tierra en las distintas tribus o familias que la conformaban, ¿no? Entonces, mucho más adelante se va a escribir la historia. ¿Y qué pasa entre el lapso de lo que ocurrió con lo que se escribió? Y me vas a preguntar, pues Nico, esto no se escribía de acuerdo a lo que iba pasando, no se iba escribiendo al pie de los sucesos. Y no, la verdad es que no. Entonces la siguiente pregunta sería, entonces, ¿cómo mantenían la historia verídica, no? Si han pasado tantos años, si han pasado siglos, ¿cómo mantenían esta historia? Y es que había algo muy interesante en el pueblo judío, y todavía, si no estoy mal, y es que había una tradición oral. Siempre hubo esta tradición lindísima que se trataba más o menos de contar a nuestros hijos lo que ocurrió. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Que no se olvide la historia. Es bellísimo. Y así por años y años se mantuvieron estas historias intactas de cómo su historia se fue formando. ¿Qué va a ocurrir en el libro de Josué y qué va a ocurrir en el libro en libros posteriores como Deuteronomio, Levítico, Números, donde va a estar narrada la ley ¿cómo lo podemos llamar? Como una serie de leyes y estatutos que van a regir a este pueblo. Hasta este momento era todo tradición oral, de boca en boca. Pero entonces, ¿cuándo se escribe? Los autores, porque en realidad no se puede decir cuál fue el autor específico, pero se puede decir que los autores de estos libros van a tener un propósito genuino, y es encaminar al pueblo a Dios. Si bien mucho antes de que fueran escritos el pueblo había hecho, ¿cómo se le dice a esto? Altares, se me olvidaba. Altares a dioses falsos, altares a dioses que por lo que iban viviendo iban formando. Entonces, si llegaba la lluvia, parece que hacían un nuevo dios. Bueno, no lo hacían, lo tomaban de culturas ajenas, de otras naciones. Entonces, sí, quizás Yahvé, su dios, los sacó de la tierra de Egipto, pero cuando llegan a la tierra que hoy conforman, pues nada, nos toca trabajar la tierra, nos toca cultivarla, se vuelve un pueblo agricultor. Y parece que Yahvé, aquel Dios que los sacó de la tierra de Egipto, no sabe nada de agricultura. Entonces, ¿qué hacen? Ven a las otras naciones y van a ver, por ejemplo, a un Dios llamado Baal, que se supone que trae lluvia a la tierra. Y eso hará que la tierra, ¿cómo se le dice? Ando mal de palabras hoy, perdón. Pero como que, bueno, funcione la agricultura, ¿no?
Ay, qué idiota. Pero bueno, me entendieron la idea. Entonces vamos a construir un altar al dios Baal para que traiga lluvia. ¿Me explico? Entonces, fueron estas pequeñas acciones las que fueron encaminando a Israel a no solo confiar en un Dios, sino empezar a confiar en distintos dioses de naciones ajenas. Otras cosas es que iban aceptando o se iban casando los hombres con mujeres de otras culturas, de otras naciones. Y eso, pues, en sí no es malo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las mujeres iban a traer la religión de su nación. Si traían la religión de su nación, sus creencias, iban a inculcar a sus hijos el Dios que creía la nación de su familia en la que se crió. Lo que iba a hacer que nuevas generaciones fueran creciendo con dioses ajenos al suyo. Y así fue como, en pocas palabras, resumidamente, como Israel se fue convirtiendo en un pueblo, o se dice esto, que adoraba no solo uno, sino varios dioses. Entonces, cuando vemos estos libros históricos, estos libros del Pentateuco, estas tradiciones orales ya en papel, con letra, se va a buscar, y tiene un propósito, el de escribirlas, y es que se va a buscar que el pueblo se encamine a Dios nuevamente. Entonces, vamos a ver este tipo de historia, la historia deuteronomista, la que te vengo contando, en algo muy específico, y es que su teología se va a centrar en la ley, en los estatutos dados por Dios. Y va a ser algo chistoso, porque entonces van a decir, si Josué cumplía la ley y Dios estaba con él, cuando Dios estaba con él, lograron conquistar la tierra, lograron sacar a las naciones, a las tribus y a los otros pueblos que la habitaban, pudieron repartir la tierra en las distintas familias y pudieron establecerse allí. Entonces, lo que se va a usar es, si no siguen la ley, si no la obedecen al pie de la letra, Dios no va a estar con ustedes. Y por ende no va a volver a pasar lo que sucedió con Josué, perdón. ¿Me explico? Entonces, el propósito se ve muy implícito en cada uno de estos textos cuando se enfoca en el estudio de la ley y en su constante práctica. Porque básicamente lo que este tipo de historia va a decir es que según el cumplimiento de esta ley, vendrá bendición o no. Las cosas irán bien o mal. Si van bien, es porque obedeces esta ley, porque la cumples. Si va todo mal, es porque no la has cumplido. Y creo que hasta la actualidad podemos ver muchas instituciones y muchas personas creyendo y estableciendo esto, que si no obedecemos bien este libro, si no obedecemos bien sus palabras al pie de la letra, si no lo estudiamos, si no lo practicamos, entonces nos irá mal. Nada va a estar bien. Y no es no estoy haciendo un llamado a la desobediencia. Desobedece, da lo mismo. No quiero que me malinterpretes. Estoy haciendo un llamado al juicio. Porque nos es fácil juzgar la vida de otros, ¿no? Y más como cristianos nos fascina estar señalando la vida de otros, viendo la vida de otros y decir, seguramente él no ora. Seguramente él no lee la Biblia.
le está yendo como mal financieramente, él no es generoso, no da sus diezmos, sus ofrendas. Esta persona no le está yendo bien, algo debe estar haciendo mal. Seguramente no está obedeciendo. Y no, me parece muy curioso, porque no sé, a menos que sea muy de malas o no tenga nada de suerte, pero en mi vida muchas veces y en muchas ocasiones, aún en la desobediencia, cosas andan mal. ¿O soy el único al que le pasa? ¿O alguien puede levantar la mano conmigo? Muchas veces voy a obedecer, muchas veces voy a estudiar este libro, estas palabras, pero no todas las veces me va a ir bien. Van a haber circunstancias en nuestra vida que no van a estar determinadas por cumplimiento de la ley. Porque es la vida. Hay cosas que pasan, ¿no? Últimamente he aprendido eso. Hay cosas que pasan. Pero lo interesante de este versículo, porque es este versículo el que tomamos muchas veces para el mismo juicio, pero lo interesante de este versículo y lo que me llama mucho la atención es que Josué dice, o bueno, se le atribuyen las palabras al mandato de Dios que dice Dios, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Medita en él de día y de noche. Josué primero pone, o bueno, en el texto primero está la palabra medita y después dice para asegurarte de obedecerlo. Primero es medita y después dice obedecer. Y esta palabra meditar es interesante, porque en el texto original uno de los tantos significados que tiene, porque me encontré con varios, pero uno de ellos es pensar. Sí, así de fácil, pensar. Y es muy chistoso, porque dice pensar en acción a... ¿Cómo lo digo? Lo voy a decir así sin más y trato de darle forma. ¿Les parece? No sé. Pensar sonidos inarticulados. ¿Van conmigo? Sí, creo que también se me explotó una neurona por ahí. Sonidos inarticulados. Es interesante. Porque dice, piensa, medítalo. Lo voy a decir en otras palabras, mastícalo. Desmenuza cada palabra. Bueno, ese era uno de los significados también que tenía. Y era, por decirlo así, deletrear palabra por palabra. Deletrear letra a letra si es necesario. Eso lo acabo de agregar yo. Desmenuzar. Y es que es tan importante la manera en que pensamos. Es tan importante la manera en que pensamos. Porque no sé ustedes, pero muchos de nuestros actos, mucho de lo que hacemos, tiene un punto de origen. Y cuando vamos a ese punto de origen vamos a encontrar que son pensamientos que acumulamos, que guardamos, que formamos en nuestra cabeza. Muchas cosas de lo que hago, primero lo pienso. Muchas cosas
de lo que soy y de lo que forma mi carácter hoy están basadas en pensamientos y en estudios que he hecho no posteriormente, anteriormente. No va a haber acción que se contradiga a la manera en que pensamos. Por eso, inicia en la mente. Una vida nueva, un acto nuevo, un hábito nuevo. Inicia en la mente. El otro día estaba hablando con alguien y yo le decía como, hey, esta chica tiene hábitos muy formados en su día a día. Me asombra la disciplina con la que los lleva a cabo y yo le decía, hey, ¿cómo lo logras, no? Y ella me decía algo y es, no vas a cambiar lo que hoy haces, no vas a poder cambiar, no sé, por lo menos le preguntaba sobre mi rutina diaria, como mi horario, lo tengo muy atrasado, no sé. Y buscando organizarlo, ella me dice, no vas a poder darle orden si no piensas en ese algo que, ¿cómo lo digo? Me debe estar queriendo matar al escuchar esto. Como que si no detecto aquella cosa que me hace feliz al estar desordenado, básicamente, no voy a poder cambiar el chip para ordenarlo. Tengo que pensar en ello antes. Tengo que cuadrarlo en mi mente antes. Romanos 12, versículo 2, nos va a decir, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y me encanta porque siento que es un paralelo con Josué 1:8. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Sabes? Una de las cosas que se dice de la ley, que creo profundamente y por eso la comparto, es que a través de la ley, Dios dio a conocer su voluntad. Y no sé qué significado tienes de voluntad, pero para mí voluntad tiene que ver con cómo piensa, qué le agrada, qué detesta y cómo ve las cosas. Es una perspectiva diferente. Entonces, al momento de meditar las palabras, vamos a estarle dando forma a algo que literalmente, consecuentemente nos va a mostrar la voluntad de Dios, su plan, sus pensamientos, sus sentimientos. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y quiero preguntarte esto hoy, la pregunta del episodio, y es, ¿cómo estás? No parece profundo, ok, lo sé. Creo que la volvimos tan habitual que ya nadie contesta a esa pregunta, no, pero es en serio. No te estoy tomando del pelo. No estoy jugando contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿En qué piensas? Los últimos días. Esta semana. ¿En qué has pensado?
¿Cómo te sientes? Porque muchas veces, no sé ustedes, pero a mí las situaciones que me ocurren muchas veces me hacen querer dejar la mente en blanco. Como que quiero pausar todo. Echarme a la cama y dormir. Olvidarme de todo lo que pasó. Y simplemente no pensar en nada más. Muchas veces quiero salir corriendo de mi cabeza porque hace tanto ruido. Porque me confunde, porque no logra coordinar lo que siento con lo que debo hacer, con lo que pienso, con lo que otros me dicen. Y no sé en qué pensar. Simplemente quiero vaciar mi mente. Simplemente quiero, no sé, pensar en todo cuando tengo algo en la cabeza. Y no sé si a ustedes les pasa, a mí me molesta tanto que preciso todo me recuerda a ese algo que me persigue y me persigue. Y es tan... no. Y muchas veces buscamos la manera de dejar la mente en blanco, de desocuparla, de descansar, buscamos descansar. No sé ustedes, pero yo busco descansar. ¿En qué piensas? Y me encanta lo que dice la Biblia porque siempre que habla de la palabra meditar, va a recaer en una acción de pensar en algo. Pensar y darle forma a sonidos inarticulados. Entonces veo que la Biblia nos dice que meditar son dos cosas y la primera es que meditar no es vaciar la mente de cosas malas. Meditar es llenarla de cosas buenas. Si no habla de vaciar la mente como queremos. Dice, mediten en estas palabras día y noche. Denles forma, deletréenlas. Jueguen con ellas, pónganlas aquí y allá. Al punto que empiecen a hacerlas parte de ustedes. Que empiecen a vivir con ustedes. Entonces aquí viene mi pregunta en este punto, en esta perspectiva, y es, si meditar es llenar la mente con cosas buenas, ¿qué consumes hoy? ¿A qué le estás abriendo las puertas? Para que palabras, imágenes, métodos, perspectivas estén hoy en tu mente. ¿A qué personas estás escuchando? ¿Qué videos estás viendo? ¿Qué música escuchas? ¿Qué películas? ¿Qué cuentas sigues? ¿Qué páginas estás visitando? ¿Qué libros lees? ¿Por dónde caminas? Porque todo está entrando a tu mente. Y creo, no sé ustedes, pero creo que podemos disciplinar nuestros pensamientos. Es algo en lo que he trabajado y creo que es bastante difícil, lo sé. No vengo a decir que lo logré, no, todavía trabajo en ello. Espero algún día lograrlo. Pero creo fielmente que podemos disciplinar nuestros pensamientos. Y creo que una de las maneras en las que podemos
Disciplinar nuestros pensamientos es limitando o filtrando, es una mejor palabra, lo que consumimos. Empezar a reemplazar la pobreza por generosidad. Empezar a reemplazar el te odio de otros por el me amo de ti mismo. Reemplazar el eres un fracasado por el tú eres mi hijo amado en quien tengo gran complacencia. Disciplinar nuestros pensamientos. Dejar de pensar que la humanidad cada vez va avanzando hacia su propio fin y empezar a ver el valor en cada persona. Disciplinar nuestros pensamientos. Dejar de pensar que el tiempo y los recursos invertidos en alguien es pérdida total. Para empezar a verlo como una siembra que algún día tendrá cosecha. Disciplinar nuestros pensamientos. Y lo segundo que creo que meditación es enfocarnos y recordar. Sí, no suena para nada lógico, ¿no? Pero uno de los objetivos en el texto es mediten en la ley. Esta ley que te cuenta quién es Dios y qué hizo por ti. Porque si nos enfocamos en la ley, conoceremos de cerca la voluntad de Dios. Creo que meditar es enfocarnos y recordar. Y ahora, ¿por qué les cuento todo esto? ¿Por qué traigo a colisión el tema? Y es, hace unos años, recuerdo cuando todo el tiempo leía así, no sé, la Biblia, capítulos, 3, 5 capítulos al día. Así. Y los últimos meses se me ha dificultado un montón leer la Biblia. Ya. Con decirte que leo en muchas ocasiones un versículo al día. Un versículo son como 2 líneas. Hay unos de 3. Pero ha sido muy lindo. Si te soy sincero. Han sido tiempos lindos. Porque en vez de leer y leer y leer, mi objetivo se ha vuelto es enfocarme. Enfocarme. Recuerdo que una vez mi hermana me enseñó y me dijo, prefiero leer un versículo toda la semana hasta ponerlo en práctica que leer un capítulo al día durante todos los días y no cambiar nada. Entonces sí, mi objetivo los últimos meses se ha vuelto enfocarme. Y si te puedo contar mi experiencia y si me lo permites, ha sido lindo. El enfocarme en redireccionarme, en volver a la base, en recordar. A veces necesito un polo a norte que me diga por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué seguir? ¿No? Cuando quiero renunciar. ¿Por qué callarme cuando quiero responder con furia? Enfocarme. Y es aquí donde seguramente haga algo nuevo y algo incómodo, pero quiero que medites conmigo. ¿Lo intentamos? No sé cómo saldrá, esto es nuevo. Pero no sé si estás ahí mientras trabajas, mientras estudias, mientras caminas, mientras comes, mientras vas camino al trabajo.
No te voy a pedir que cierres tus ojos, ni que pronuncies, no sé, sonidos raros. Solo quiero que te enfoques conmigo. Y quiero leerte un pasaje para terminar. Es Isaías 26:3, que dice: tú guardarás, refiriéndose a Dios, en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. No sé, y vuelvo y te lo pregunto, ¿cómo estás? No sé si hoy estás viviendo una tormenta o estás tranquilo. Puede que estés tranquilo, puede que estés feliz. Pero ¿qué tal si por un instante enfocamos nuestros pensamientos en quién es Dios? Lo acabo de leer y es: guardarás en perfecta paz a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y quiero que te enfoques en esto, y es en la identidad que tiene Dios. Porque es conocido como príncipe de paz. Entonces lo que el pasaje nos está diciendo es: si enfocamos nuestros pensamientos en Dios, Él nos guardará en perfecta, no en incompleta, no en mediana paz, en perfecta paz. Porque Él es el príncipe de paz. Si pienso en Él, no habrá tormenta que me disperse. Si me enfoco en Él, me estaré enfocando propiamente en paz y no podré sentir nada más que eso, porque mi pensamiento está en Él, mi mente se enfoca en Él. Y ahí, cuando piensas en Él, cuando crees y pones tu confianza en Él, no habrá mayor resultado, no habrá otro que no sea paz. Paz que sobrepasa entendimiento. Paz que con solo una palabra disipa tormentas. Porque Él es paz. La Biblia dice que antes todo era un caos y todo andaba en caos. La normalidad era un caos, pero cuando su espíritu se movió por la creación, hubo orden. Su espíritu dio orden a todo lo creado. Cuando enfoco mis pensamientos en Él, no habrá otro resultado que paz y orden. Ante la ansiedad, ante la depresión, ante la adicción, ante el problema, ante las rupturas, ante el fracaso. Si logro enfocar mis pensamientos, si logro confiar y enfocar mis pensamientos en Él, habrá paz y habrá orden.
Espero que todo esté bien. Espero que todo vaya mejorando. Espero que ahí donde estés puedas empezar a enfocarte, puedas empezar a filtrar, puedas empezar a limitar si es necesario. También abrirse a nuevos libros, nuevas voces de aliento para que todo ahí donde está mejore. Así que nada, gracias por estar, por escuchar hasta aquí. Espero que estés bien. Espero que todo avance mejor. Nada, gracias. Hasta la próxima.